Hola a todos, hoy es sábado, 22 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer. Y pido disculpas a los espectadores. Estábamos hablando antes del programa y quejándonos. Yo, sobre todo, me estaba quejando de la televisión estatal iraní y me olvidé por completo de que el programa tenía que haber empezado hace 15 minutos. Empecemos por lo que ha publicado hace apenas unos momentos el presidente del Parlamento iraní. Ha dicho que hemos recibido numerosos mensajes de países vecinos sobre la configuración de nuevos acuerdos de seguridad y de cooperación económica en la región. Estados Unidos puso en tal riesgo la seguridad de todos y cada uno de sus aliados, mediante la intimidación y el puro desprecio por sus intereses en favor de Israel, que durante un tiempo vieron su propia existencia en juego. Un orden autóctono e independiente es lo que realmente traerá paz y seguridad. Está diciendo que todo esto va a surgir desde dentro de la región. Si ocurre algo en materia de paz y prosperidad, vendrá de la región y de los gobiernos de la región. ¿Qué significa eso? ¿Y qué sabemos del entendimiento que se está configurando en Asia Occidental? Creo que esa frase en la que dice que durante un momento vieron toda su existencia en juego es una parte importante del tuit y demuestra que sabían lo vulnerables que eran y lo cerca que estuvieron de que sus regímenes se derrumbaran. Y esto es algo que debatimos durante la guerra, durante los combates, tanto durante los 40 días como durante los 13 días. Llevo muchos años diciendo esto, pero durante la guerra decía que la existencia de estos regímenes del Golfo Pérsico dependerá de la voluntad del pueblo iraní, y que si presionan demasiado o si permiten que los estadounidenses vayan demasiado lejos, entonces dejarán de existir. Y al parecer han llegado a entenderlo. Así que lo que dice el Dr. Ghalibaf es que la única salida a esta situación es que estos países ignoren a los estadounidenses y establezcan un mecanismo conjunto de seguridad regional. Está claro que a los estadounidenses no les importa ninguno de estos países. No les importan sus líderes, aunque envían billones de dólares a Estados Unidos, compran sus bonos, depositan su dinero en sus bancos, adquieren activos y compran sus armas. Unas armas que para ellos al menos son chatarra inútil, porque durante la guerra no pudieron hacer nada contra Irán. Fueron los estadounidenses. Así que lo inteligente sería que ignoraran a Trump, ignoraran a Estados Unidos y se valieran por sí mismos, que se convirtieran en países soberanos y establecieran un acuerdo de seguridad mutua en la región, porque todos los países de esta región quieren y necesitan paz y estabilidad. Irán la necesita. Todos los países del Golfo Pérsico la necesitan. Así es como prosperan sus economías. A Estados Unidos no le importa nuestra seguridad. Le importa el régimen israelí, y por eso están dispuestos a sacrificar las vidas de personas en toda la región, y de hecho en todo el mundo, por Netanyahu y por el sionismo y el régimen sionista. Pero ya veremos, porque creo que todavía no estamos, ni mucho menos, fuera de peligro. Si Estados Unidos intenta imponer algún nuevo régimen de sanciones para obligar a los países vecinos a cortar sus lazos económicos con Irán, entonces no estamos ante un alto el fuego. Y los países que ayudaron a Estados Unidos en esta guerra y que siguen ayudándole en esta guerra mientras hablamos, serían adversarios. Así que, si Irán no va a poder hacer negocios, ellos tampoco podrán hacerlos. Si los puertos de Irán no funcionan, sus puertos tampoco funcionarán. Ya no sería solo el estrecho de Hormuz. Podrían ser los aeropuertos. Podría ser el Cáucaso, según quien coopere. Quiero decir, si, por ejemplo, Bakú bloquea la cooperación, o digamos el comercio ruso-iraní,
Entonces el hecho de que Bakú exporte petróleo al régimen israelí para ayudarle en estas guerras, los iraníes podrían castigarlo por ello. O si los Emiratos se movilizan para intentar ayudar a estrangular la economía iraní y demás. La cuestión es que, esperemos, Estados Unidos fracase en su intento de perjudicar a nadie en esta región. Irán quiere una región estable y tranquila, donde la gente, el pueblo iraní, por supuesto, y sus aliados del eje de la resistencia, junto con otros, puedan vivir en paz y prosperidad. Pero si Estados Unidos escala la situación, entonces creo que es importante esa parte del tuit del presidente del Parlamento iraní. Estos países, estos regímenes, ya han visto que su destino, su futuro, estaba gravemente amenazado. Así que deberían tomar nota. Deberían recordarlo en los próximos días y semanas. Lo que dijo Donald Trump hace 2 días es que la gente está encontrando alternativas a Hormuz. Y ya sabe, la alternativa es Texas, Alaska y Luisiana. ¿Quién va a estar contento con esta respuesta, con esta alternativa? ¿Van a estar contentos con eso los países del Consejo de Cooperación del Golfo? No le importa, no le importan. Quiero decir, eso también forma parte del tuit del Dr. Ghalibaf. A Trump no le importan estos países. A los estadounidenses no les importan estos países. Me refiero a la élite política. Solo les importan mientras les estén sacando provecho y mientras estos regímenes defiendan los intereses del régimen israelí. Siempre ha sido así. Ninguno de ellos ha hecho nada que perjudique los intereses de Estados Unidos o del régimen israelí en las últimas décadas. Ninguno. A veces Qatar finge hacerlo, pero Qatar es igual que todos los demás. Al Jazeera es solo un canal de televisión que les ayuda. Es algo así como una oposición controlada. Quiero decir, hay buena gente en Al Jazeera, sin duda, pero es una oposición controlada. Y si los estadounidenses quisieran que la cerraran, la cerrarían hoy mismo. Así que Qatar, los saudíes, los emiratíes, todos ellos, puede que no se gusten entre sí, pero todos obedecen a Estados Unidos. Pero Trump los ha empujado en una dirección que ha puesto en riesgo todo su futuro, y lo hará en beneficio del régimen israelí. Y ellos se han dado cuenta de eso. El problema es, ¿harán algo? La pregunta es, ¿harán algo al respecto? Saben que no son importantes, saben que no tienen ninguna relevancia para Estados Unidos, salvo por el hecho de que Estados Unidos se beneficia de ellos. Pero, en cualquier caso, nunca. Estados Unidos nunca sacrificaría al régimen israelí por ellos. Así que durante toda esta guerra y los combates, vimos que Estados Unidos utilizaba sus capacidades de defensa aérea para proteger a Israel, no a estos países. Estos países estaban en primera línea de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Eran las fuerzas en primera línea que ayudaban a Trump. Pero Trump no los ayudaba a ellos, ayudaba a Netanyahu. Y sabes, Nima, lo interesante es que ahora que estos países han sufrido daños tan graves y cada día la situación empeora para los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes y los qataríes, tienen muchos activos en Estados Unidos. Tienen muchos bonos en Estados Unidos. ¿Cree que Estados Unidos les va a permitir vender esos bonos para reconstruir su país, para sostenerse? No hay ninguna posibilidad. Puede que les dejen sacar un poco de aquí y otro poco de allá, pero ese dinero está perdido. Estados Unidos no va a devolver nunca nada de ese dinero a esos regímenes. Tienen que dejar ese dinero allí. Y si tienen suerte, mientras no haya un colapso, podrán obtener algún beneficio de sus bonos, pero ese rate. Bonds, but that's basically it. Sabemos que Donald Trump quiere, bueno, no Donald Trump personalmente, sino Scott Bessent, J.D. Vance. Todos están hablando de ejercer una enorme presión económica sobre Irán, algo que no es tan extraño ni nuevo para la economía iraní.
Usted conoce la historia de eso. Pero ¿cuál cree que es la diferencia entre esta vez y lo que ocurrió antes? I don't know what they plan. Obviously, you're correct. No sé qué planean. This is not Obviamente, Iranian tienes economy. razón. Iran has Esto no es nuevo para la massive economía pressures over iraní, years. e Irán lleva muchos años viviendo bajo sanciones de máxima presión. Los europeos, los estadounidenses y sus aliados han intentado estrangular al pueblo iraní durante décadas. Y eso dice más que suficiente sobre lo que realmente son estos regímenes. Son brutales y bárbaros. Siempre he dicho que los regímenes más inhumanos del planeta son los regímenes occidentales, los más bárbaros, los más atrasados, los más crueles. Cuando has sobrevivido a ataques químicos, como muchos en Irán, entiendes mejor lo que realmente significan el mundo libre y el mundo civilizado. Así que cuando atacan a la gente corriente, quieren doblegarla, doblegar a todo el país para salirse con la suya. Entire country so that they can get their way. That's the objective of the West. So children, yeah, Ese es el objetivo de Occidente. Así que niños, sí, matadlos, que mueran. Quiero decir, después de Gaza, es evidente. Pero antes de Gaza, mucha gente realmente no veía esto. Pero eso es lo que hicieron en Siria. Destrozaron Siria. Demonizaron al gobierno sirio por lo malvado que era y todo eso. Pero estaban asfixiando al pueblo sirio, financiando a ISIS y Al-Qaeda y matando a cientos de miles de personas con sus grupos terroristas. Fuera cual fuera el gobierno sirio, ellos eran infinitamente peores. En Cuba, sea cual sea el gobierno, ellos son infinitamente peores. Los estadounidenses y quienes están detrás de las sanciones, porque están atacando a toda la población. Y lo mismo ocurre allí donde han usado los alimentos y las medicinas como armas, igual que en Gaza. Food and medicine as weapons, just like in Gaza. Yes, Gaza was being strangled for decades, and the West had no Gaza problem. lleva décadas asfixiada y Occidente no tuvo ningún problema con eso. Y ahora la están asfixiando. La mayoría de las personas que mueren en Gaza mueren por enfermedades y por falta de medicamentos, por la escasez de alimentos y porque muchas personas tienen ciertas necesidades o una dieta específica que deben seguir y no pueden hacerlo y mueren. Han muerto cientos de miles de personas en Gaza. Saben, hubo un informe que decía que casi 40 millones de personas, creo que 38 millones de personas, murieron entre 1971 y 2021 como resultado de las sanciones occidentales. Esos son, saben, 40 millones de personas. Es como la población de Irak. Todo el país borrado de la faz de la tierra por las sanciones occidentales a lo largo de 50 años, en todo el mundo, claro. Así que saben, a esto es a lo que nos enfrentamos. Y por supuesto, Irán tiene que tomarse estas amenazas en serio. Ahora bien, ¿qué hará Estados Unidos? Intentará intimidar a países vecinos como Pakistán, Turquía, Turkmenistán, Afganistán, Azerbaiyán, Irak y demás para que corten todos sus vínculos con Irán. ¿O qué van a hacer? No lo sé. Tendremos que esperar y verlo. Pero ante todo, Irán es si hay un país en la Tierra que es resistente a este tipo de cosas, es Irán. Por muchas razones. No solo por su experiencia, sino también por su cultura, su historia y su ideología religiosa. Y además, como siempre he dicho, no tenemos ningún alto el fuego con Estados Unidos. No hay alto el fuego. Estamos en guerra. Y los países de la región que albergan bases estadounidenses están en la práctica en guerra con nosotros. Los mismos países a los que se dirige el Dr. Ghalibaf, diciéndoles, pongamos fin a esto. Si no le ponen fin, ellos también sufrirán las consecuencias. Si no se nos permite traer alimentos para nuestros hijos, a estos regímenes no se les permitirá utilizar sus puertos. Irán podría cerrar los aeropuertos. Todo es posible. Así que no podrán ayudar a Estados Unidos a asfixiar a Irán, porque la única manera en que Estados Unidos puede estrangular o intentar estrangular a Irán es a través de estos vecinos. China no va a acatar esto. Rusia tampoco. Quiero decir, está completamente sancionada. ¿Qué más? Quiero decir, ¿cómo va a amenazar Estados Unidos a Rusia? Y China sabe dónde están sus intereses. But regional countries, some of them may be
Pero algunos países de la región podrían verse presionados para aplicar políticas dictadas por Trump. Si eso ocurre, Estados Unidos debería esperar una respuesta iraní. Y los iraníes tienen la vista puesta en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Tienen la vista puesta en esas elecciones. Así que quiero decir, si yo fuera un líder iraní, diría, de acuerdo, vas a intentar hacerme daño. He oído que tu mercado de bonos está en serios problemas. Bueno, veamos si puedo empeorarlo. He oído que la moneda japonesa está cayendo a niveles peligrosos. La devaluación está acelerándose. Veamos qué podemos hacer para empeorarlo. Veamos qué podemos hacer para forzar la mano de Trump y provocar una crisis en el mercado de bonos. Quiero decir, ahora mismo Irán puede hacer muchas cosas que pueden perjudicar a Trump en los próximos 2 meses y medio, y él debería estar tremendamente preocupado. ¿Cree que sabemos que estaban hablando del bloqueo terrestre? El bloqueo terrestre significa que necesitan la cooperación de todos esos países que rodean a Irán para presionar a la economía iraní. Y 2 países importantes, como ha mencionado, son Turquía y Pakistán, que sabemos que mantienen una buena relación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha influencia en ambos países. Pero cuando se trata del Mar Caspio, no hay nadie que pueda desconectar a Irán de Rusia. Y corríjame si me equivoco. Irán, en lo que respecta a los alimentos, necesita trigo, aceite de semillas y otras cosas, que básicamente está recibiendo de Asia Central y de Rusia. Y no necesitan ir al Golfo Pérsico para recibirlo desde el Golfo Pérsico. El único problema estaría en las exportaciones que Irán tiene con este bloqueo. Entonces, la situación es peor que antes, durante la retirada del Chesapeake o durante la administración Obama, porque estos gobiernos se van sucediendo y hablan de sanciones asfixiantes, de una presión enorme. ¿Y cómo ve usted a Irán hoy? Porque tenemos que entender lo que ha pasado hasta ahora, desde el 28 de febrero. Fue un cambio drástico dentro de Irán, a causa de la guerra que Estados Unidos inició contra Irán. Esto es algo nuevo. Las nuevas generaciones, la generación Z y otras generaciones en Irán, no tenían ningún tipo de comprensión de la guerra ni de lo devastadora que puede ser. Por eso se ve una especie de unidad creciendo dentro de Irán desde que empezó la guerra. ¿Cómo ve la resiliencia del pueblo iraní como resultado de la guerra y la forma en que Irán contempla múltiples vías para gestionar los problemas económicos, teniendo en cuenta la presión que Estados Unidos quiere ejercer sobre Irán, la presión que Estados Unidos está aplicando a la economía iraní? Bueno, en primer lugar, después de que Trump abandonara el JCPOA, las exportaciones de petróleo de Irán cayeron a casi 0 durante bastante tiempo. No recuerdo cuánto tiempo fue, pero digamos que un par de años. Así que Irán ha sobrevivido sin exportar petróleo. Y mientras hablamos, Irán tiene petróleo en alta mar, porque antes de la guerra tenía mucho petróleo que no podía vender fácilmente, y lo tenía en petroleros. Lo fue vendiendo gradualmente. Además, al comienzo del JCPOA, Irán tenía muchos petroleros atrapados en el Golfo Pérsico, llenos de petróleo, que no podían salir debido al bloqueo. Y en cuanto se firmó el JCPOA, esos petroleros salieron. Había decenas de millones de barriles de petróleo. Así que Irán todavía tiene petróleo que vender. Pero en algún momento eso llegará a su fin. Aunque Irán sigue exportando ciertas cantidades de petróleo por distintos medios a través del Golfo Pérsico y de Asia Central. Ya hemos tenido esa experiencia en el pasado. Lo segundo es lo que usted decía. La sociedad iraní está hoy más unida que nunca desde que yo era adolescente. Y en algunos aspectos quizá incluso más que entonces. No lo sé, tendría que pensarlo, pero indica que es un país muy unido. Además, como dije antes, estamos en guerra. No hay alto el fuego. Esto no es como cuando Trump salió del JCPOA o cuando Obama inició por primera vez la campaña de máxima presión.
porque mucha gente cree que fue Trump quien hizo esto. Maximum pressure set campaign, because many people think it was Trump that did this. No, it was Obama who started the maximum No, pressure. fue Obama quien inició la campaña de máxima presión, con sanciones dirigidas contra los iraníes de a pie. Creo que las llamó sanciones paralizantes. Y Trump, creo, cuando las reactivó, las llamó sanciones brutales. O quizá fue al revés, pero creo que fue así. Así que estaban intentando paralizar a los iraníes de a pie, intentando brutalizarlos. Y por supuesto todo Occidente estaba con ellos. Nadie, ya sabe, expresó indignación en Occidente por este tipo de comportamiento. Igual que con Cuba, igual que con Venezuela, igual que con Siria, igual que con Irak. Recuerden cuando impusieron las sanciones a Irak. En un momento dado se dijo que habían muerto 500,000 niños. Y entonces le preguntaron a Madeleine Albright, y ella dijo, de forma tristemente célebre, creemos que sí, creemos que valió la pena. Así es como se comporta Occidente. Eso es lo que son. No tienen moral. Cero. Fingen ser civilizados, pero están muy lejos de serlo. Son los menos civilizados. Cuando pasas por delante de una embajada occidental, en cualquier lugar del mundo, la gente que hay dentro es la incivilizada. Son más incivilizados que nadie, porque representan este comportamiento, representan esta locura, esta maldad. Y por supuesto, cuando miras los archivos de Epstein y cuando miras Gaza, todo esto queda mucho más claro. Entiendes mejor cómo es esta gente. En el pasado, a veces personas de embajadas occidentales en Irán querían verme, y en ocasiones les permitía venir a visitarme al campus o a algún otro lugar. Pero durante los últimos 2 años, simplemente dije, no quiero ver a ninguno de ellos. Están más allá de, no merecen mi tiempo. Así que, ya sabe, esto es a lo que nos enfrentamos. Me desvío del tema, perdón. Pero en cualquier caso, Irán ha sufrido dificultades en el pasado. Sin embargo, ahora Irán es diferente, porque estamos en guerra. Entonces, cuando los estadounidenses impusieron sanciones, no había mucho que pudiéramos hacer salvo luchar por sobrevivir. Pero ahora hay una coalición que lucha contra nosotros. Parte de esa coalición está al otro lado del Golfo Pérsico, el régimen israelí, Jordania, estos regímenes. También hay otros, pero estos son los que permitieron que se utilizaran bases estadounidenses contra nosotros. Y no solo forman parte de esta guerra, sino también de la guerra de los 12 días, porque aviones estadounidenses que repostaban a los cazas israelíes para bombardear Irán despegaban desde estos países. Utilizaban el combustible para aviones pagado por estos países, producido por estos países, para repostar a los cazas israelíes que bombardeaban Irán. Así que participaron en 2 guerras. Y luego, en los años 80, estos países pagaron a Saddam Hussein cientos de miles de millones de dólares, quiero decir, en dinero de hoy sería muchísimo más, para matar iraníes. Así que están en guerra con nosotros, forman parte de esta guerra. Por tanto, si Estados Unidos intenta estrangularnos, ellos son los socios de Estados Unidos. Y podemos paralizarlo todo. Quiero decir, no es que el estrecho de Hormuz no sea, ya saben, como he dicho, si cierran sus puertos, si dejan fuera de servicio su producción, el estrecho de Hormuz deja de ser importante. Ya no hay debate sobre cuántos barriles de petróleo han pasado hoy. Eso se acabó, se acabará. Si dejan fuera de servicio las instalaciones de Qatar, si las dejan fuera de servicio en Arabia Saudí, si las dejan fuera de servicio en los Emiratos, ¿a quién le importa cuántos barriles de petróleo están pasando esta noche? Muy pronto serán 0. Esto es, ya saben, Estados Unidos es muy vulnerable. Y otra diferencia entre ahora y entonces. Entonces China y Rusia eran mucho más débiles de lo que son hoy. No hacían más que empezar a ascender, como Irán, y empezaban a ser más poderosos. No tenían la suficiente confianza como para enfrentarse a Estados Unidos. Quiero decir, cuando Estados Unidos imponía sanciones a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, los rusos y los chinos no querían que se aprobara ninguna de esas resoluciones.
pero entonces eran débiles. Así que lo máximo que hacían era rebajarlas, pero al final no las vetaban. Hoy se ve que vetan todas las resoluciones contra Irán. Así que tienen más confianza, son más fuertes. Estados Unidos es más débil y ellos son más fuertes. Estados Unidos es hoy más vulnerable frente a ellos. No como entonces. Entonces no querían problemas con Estados Unidos. Ahora tienen problemas con Estados Unidos y tienen que hacerles frente. Así que hay muchas razones por las que su comportamiento ha cambiado. Hoy es distinto de lo que era entonces. La posición de Irán es muy diferente por todas estas razones. Pero hay otra cosa. Irán es un país mucho más seguro de sí mismo. Después de esta guerra, muchos creíamos que la ganaríamos. No teníamos ninguna duda, pero muchos otros no lo creían. Y ahora, quienes no lo creían, quienes pensaban que nos derrumbaríamos, que éramos vulnerables o que teníamos mucho miedo, han adquirido una nueva confianza. Y eso va a tener un enorme impacto en el futuro de las confrontaciones. El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán dijo ayer que el volumen de producción del último año se ha duplicado en cuanto a armas y equipos de defensa fabricados en el país. Dijo que eso significa que Irán ha cuadruplicado la producción de armas, tanto defensivas como ofensivas, dentro de Irán. ¿Y hasta qué punto está preparado Irán hoy? Porque, como sabemos, los nuevos dirigentes o las nuevas personas nombradas por el nuevo líder supremo de Irán, básicamente, diría yo, tienen una estrategia más ofensiva que defensiva, más que antes. ¿Cómo cree que eso va a reconfigurar toda la región? ¿Cree que los gobiernos de la región o Estados Unidos han recibido el mensaje? Bueno, no sé si han visto las imágenes de la fábrica de misiles subterránea que hoy han visitado juntos el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa en funciones. Así que no se trata solo de bases de misiles subterráneas y bases de drones subterráneas. Su investigación y desarrollo está bajo tierra. Sus fábricas están bajo tierra. Todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando se desarrollan bajo tierra. Esas nuevas tecnologías se están utilizando para reforzar las capacidades militares de Irán bajo tierra. Así que Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Irán lleva décadas preparándose para el día de hoy. E Irán está librando una guerra del siglo XXI, mientras los estadounidenses siguen anclados en el siglo XX. Así que esto es solo una. Y por eso Trump está ahora desesperado por ver si puede estrangular al pueblo iraní. Le molesta que las Fuerzas Armadas iraníes hayan derrotado al imperio. Así que ahora lo paga con mujeres y niños. Así es esta gente. Ya sabe, como esos sionistas que no pueden, ya sabe, tomar Gaza. Así que cada día disparan con francotiradores a niños pequeños en sus tiendas. Mientras están en sus escuelas instaladas en tiendas, les disparan y los matan. Mientras caminan o juegan con sus amigos, les disparan. Bueno, ya sabe. Es exactamente lo mismo. Los sionistas buscan a mujeres y niños, y si ven que una niña pequeña está llevando agua para su familia, la bombardean con un dron. No hay diferencia entre los gobiernos europeos, Estados Unidos y el régimen sionista. Son todos iguales. Así que cuando quieren estrangular a Irán con sanciones de máxima presión, quieren estrangular a esas niñas pequeñas, a esos niños pequeños, a esos menores. Es indignante. Por eso digo que cada vez que pasen junto a una embajada occidental, ya sea noruega o no sé, francesa, da igual, son todos iguales. Todos forman parte de este imperio bárbaro que busca vengarse de la gente corriente cuando no puede intimidar a un país. Eso es lo que llevan años haciendo en Cuba. En Cuba se va la luz. Y cuando se va, no es que no puedas leer un libro, usar el portátil, el móvil o internet para trabajar.
Se va la luz en los hospitales y los niños que necesitan operarse no pueden ser operados, o se paralizan las fábricas que producen medicamentos y así sucesivamente. O el país se empobrece y no puede comprar medicinas para pacientes de cáncer que están muriendo. Ese es el objetivo. Eso es lo que quieren. Como oportunismo de Arbeit. Sientes de makes worse a Mombert Why did why does the, I mean, hundreds of thousands of people have died in Gaza. It's not 70, 80,000. No son 70 u 80 mil. ¿Quiénes son esos cientos de miles de personas que han muerto en Gaza? Pues pacientes de cáncer. O personas que ya sabe, gente como usted y como yo, que lleva una vida normal, pero necesita un medicamento concreto para vivir. Tienen un problema de corazón, una cardiopatía, o problemas renales, o cualquier otra cosa. Pero en su mayoría, como todos sabemos, la gente toma ciertos medicamentos o sigue determinados tratamientos, sobrevive y cría a sus hijos. Lo que los israelíes intentan hacer es impedir que todas esas personas sobrevivan. Quitar todos los medicamentos. O por ejemplo, niños pequeños con problemas digestivos que necesitan un tipo concreto de alimento, impiden que entre. Todo es intencionado. ¿Por qué? Quieren que el niño muera, quieren que la madre muera, quieren que el padre muera. Eso es lo que están haciendo los europeos y los estadounidenses. Ese es su objetivo cuando se trata de Irán, cuando se trata de Cuba, cuando se trataba de Siria. Llevaron a Siria a la ruina. Si no, ¿por qué caería Siria? Quiero decir, quienes dicen que aquello fue una revolución autóctona en Siria, es una tontería. Toda la región estaba gastando cientos de miles de millones de dólares para socavar a Siria. Enviaron a decenas de millones de combatientes extranjeros, sancionaban al país y lo estaban matando de hambre. Y les llevó década y media. Quiero decir, si fuera así, si el régimen, si todo el mundo quisiera a esa gente de Al-Qaeda y del ISIS, entonces habría caído en 3 meses, en 3 semanas. O como en Yemen. Si el verdadero gobierno legítimo de Yemen fuera el gobierno de Riad en Arabia Saudí, ¿por qué todo el mundo se ha unido contra el pueblo de Yemen y aún así no pueden derrocar al gobierno de Sanaa? Por eso no pueden derrotar a Ansarullah, porque tiene apoyo legítimo. Y no quiero comparar a Ansarullah con el anterior gobierno sirio. No hay comparación. Ansarullah son héroes y tienen principios. El anterior gobierno sirio, bueno, no eran santos ni mucho menos. Allí también tenían a gente bastante desagradable, pero la elección era entre Al-Qaeda, el ISIS y esa gente loca. Y por supuesto, el gobierno sirio. Y la razón por la que no pudieron derrocar fácilmente al gobierno sirio fue que la mayoría de la gente no quería eso. Pero en cualquier caso los estrangulan, les quitan la comida, les quitan el trabajo, les quitan la vida, y entonces los ponen de rodillas. Así que ese es el objetivo con Irán. Su única esperanza, dado que las Fuerzas Armadas han derrotado a Estados Unidos, no es que los iraníes hayan logrado sobrevivir. No, derrotaron a Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán derrotaron a Estados Unidos en el campo de batalla. Derrotaron al régimen israelí en el campo de batalla. Y derrotaron a todos esos regímenes aliados de la región del Golfo Pérsico y a Jordania, que ayudaron a Estados Unidos en esta guerra brutal. Todos fueron derrotados, esa fuerza combinada. Así que el único objetivo, la única esperanza ahora, es poner a la gente de rodillas. Es destruir familias. Es hacer que la gente pierda su trabajo y quede desesperada y en la miseria, para que se levante por desesperación. Ese es el objetivo de los británicos. Cuando ves una embajada británica, para eso está esa embajada. Cuando ves una embajada francesa, para eso está. Cuando ves una embajada alemana, junto con las armas químicas que exportan, para eso están. Ya saben, eso es Canadá, Nueva Zelanda, Australia, eso es Occidente colectivo. Creo que algunos de nuestros amigos rusos usaron primero ese término. No sé de dónde salió, pero es un buen término. No se refiere a la gente corriente de Occidente. Ellos son víctimas de esta clase Epstein, igual que todos los demás. Pero eso es Occidente colectivo.
¿Qué opinión le merecen las crecientes tensiones entre Turquía e Israel en Siria? You want to get me into trouble because some people in Iran, Ya sabe, I quiere haven't asked meterme the en problemas, government porque algunas not to personas en Irán, el gobierno me ha pedido que no not to critique tanto al criticize the Turkish presidente president turco. so much. Así que me pone So, usted en una situación muy difícil. Incluso me han pedido que borre un put me tweet in a y lo difficult hice. place. En fin, Uh, bueno, ya sabe. En I've been primer in lugar, this como digo siempre, cuando hablo del sorry. gobierno turco, estoy hablando de la Anyway, población turca. so La población turca es muy hostil hacia el régimen israelí. first of all, Probablemente when I sea la say más the Turkish hostil de government, nuestra well, región entre estos, ya sabe, Turkish people países are very árabes que están en el hostile campo towards Israel. estadounidense. Probably the Creo que most hostile, probablemente los sentimientos region among those, anti-israelíes son más altos Arab en countries Turquía que en surrounding the Middle todos East. esos Yeah, I think países, si no probably me the equivoco. Al menos vi una encuesta que anti-Israeli lo sentiments indicaba. are the highest Todos eran muy in altos, all of these todos countries. por encima del If I'm not 90%. mistaken. I saw a poll at least that way. They were all very high, all above 90%. But like in Turkey, it was like 90, I don't Pero know, por 80%. ejemplo, en Now, Turquía obviously, era but como el 98%. but Así ultimately, que, obviamente, no this estoy this hablando del pueblo Israeli turco. regime, Pero a en lot of these última people get instancia, criticized. I mean, forget the Turquía ha Turkish ayudado al government. régimen That's already israelí durante done estos business 3 with años de them. genocidio. The Quiero decir, dejando a un lado el hecho de que oil Turquía from siempre Central ha hecho Asia, negocios con Jerusalem, ellos. El petróleo de Asia all that was Central y done, del régimen de Azerbaiyán transported se ha through Turkey transportado a través de to Turquía hasta Israel for many Israel years now, desde hace ya many years. muchos años. They have an No es embassy. nada They nuevo. have Tienen una they have embajada. had extensive Turquía trade ha mantenido un when amplio comercio con ellos. when Cuando Ansarullah y las Fuerzas Armadas Nasrallah yemeníes and the bloquearon el Mar forces Rojo para blocked the Israel Red durante Sea el to genocidio, Israel algunos at de the esos time, bienes que no some of the podían goods llegar that desde could come Asia from fueron Asia sustituidos por productos turcos que were se exportaban. the Turks Es replaced decir, the, el those gobierno turco products and would permitía que export esos them productos se during the exportaran negotiation desde between allow Turquía those al régimen products to be israelí. exported to Israel, the Israeli regime from Turkey. So the government does Así business que el with them, gobierno they hace trade negocios with con them, ellos, comercia they con have ellos, military tienen cooperation, they cooperación have intelligence militar, cooperation. tienen cooperación de inteligencia. There's no No hay doubt duda that de they que have, mientras as we hablamos, speak, they have tienen cooperación intelligence de cooperation. inteligencia, tienen They have cooperación military militar entre sí. cooperation with one another. Y luego está Turquía bajo Erdogan. So, and then Colaboró con Turkey Estados under Unidos para Erdogan, socavar he Siria collaborated with the junto con United States to Qatar undermine y Syria, todos esos along regímenes. with Qatar and Fue all una these regimes, enorme these coalición de huge coalition of países contra countries against Siria Syria, que, which como he dicho, is tardó una considered a década y decade and a media. half. Quiero decir, la riqueza combinada de Irán y Rusia, ¿cómo se compara Wealth con of Iran Occidente and en su Russia conjunto combined y con todos doesn't esos compare regímenes to the ricos en collective petróleo y arsenal of gas? oil and gas rich Evidentemente regimes. tenían, ya saben, si el pueblo Obviously, hubiera they had querido a resources ISIS y to do Al-Qaeda, if habría caído people wanted muchísimo ISIS and antes, Al en Qaeda, it would have semanas fallen o como mucho en meses. within weeks, most within months. It was really delayed a couple of years. But obviously people didn't Se want these retrasó guys. So mucho, un par de años, Erdogan pero insisted on evidentemente the la gente no destruction of quería a Syria. esos He terroristas. wanted to Así que expand Erdogan his territory contribuyó a in la Syria. destrucción de Siria. And Bueno, now quería he ampliar su esfera restored de influencia en a Siria. Y ahora ha destruido un sólido muro strong que se interponía entre Turquía y el wall régimen between israelí, Turkey y ese era el and Israel. gobierno sirio. And that was the Syrian El government. gobierno The sirio, Syrian que government, también which podía also ayudar a la was resistencia able en to el Líbano, assist que también the ayudaba a resistance la in Lebanon, which resistencia en also Palestina. helped the Eso ya no resistance in existe. Palestine. El That's gone. régimen de Al-Qaeda no va a Al-Qaeda hacer nada. is not going Y to por intervene. supuesto, en And Siria todo ha sido everything has been destruido. destroyed in Syria. Así que Erdogan inundó a So, Irán so durante las Erdogan dos is in trouble. guerras. Las And bases de he radar held en Iran to Turquía the two son wars. contra Irán. Radar bases in Turkey were used against Iran. AWACS jets of NATO were used against Iran during both wars. Los aviones First and AWACS de second la Gulf OTAN War. se utilizaron contra AWACS Irán jets, durante ambas I recall guerras, the first one, especialmente en la segunda. Los probably AWACS no unnecessary, recuerdo la primera but guerra. maybe they Quizá weren't. entonces no So fueron necesarios, he's in a aunque puede difficult que sí. situation now. Así que He does ahora él not have está the en una strength of situación Iran, difícil. obviously. Evidentemente, no tiene la fuerza de Irán, And ni todas he esas doesn't have bases all these subterráneas, underground misiles y bases and drones. missiles and Pero, si drones. necesita ayuda, no hay duda de que Irán But if he apoyará a needs help, Turquía. there's no doubt that Ninguna Iran will duda. support Turkey. Si hay guerra, no hay duda de que War, Irán there's no acudirá doubt en Iran ayuda de will go Turquía. to the aid of Si Turkey. los israelíes If intentan the apoderarse de try to take Siria, Syria, there's no no hay doubt duda that de que Iran Irán will ayudará a take Syria, Siria, regardless of independientemente de si es Al-Qaeda, or ISIS whatever. o como quieran llamar al gobierno de Damasco. Damascus. Iran Irán will ayudará a assist, Turquía contra el régimen israelí sin Turkey, ninguna reserva. against the Israeli regime with zero reservations. Sí,
Creo que eso es importante, porque se trata de poner fin a la ocupación en la región. Creo que la nueva seguridad, o lo que sea que esté reconfigurándose en la región, tendría como objetivo principal acabar con la ocupación. Como has mencionado, Irán ya no está en Siria. Irán ayudaba y apoyaba al gobierno sirio, ya sabes, con petróleo, apoyándolo debido a las dificultades. Estados Unidos se apoderó de todas esas instalaciones petrolíferas en Siria. El gobierno estaba sometido a una enorme presión bajo Bashar al-Assad. Pero esos días ya han pasado. Ya no están allí. E Irán no tiene relación con el gobierno sirio. Todo gira en torno a Turquía y a cómo ven el conflicto. A ojos de los israelíes, ya ves, están hablando de dos movimientos en la región. Una de ellas son los hermanos musulmanes, si podemos llamarlos así, o Turquía junto con Qatar y quizá de alguna manera Arabia Saudí. Y la otra es Irán y el eje de la resistencia a ojos de los israelíes cuando hablan de la región. ¿Cree que estas dos fuerzas, aunque yo no reconozco este tipo de definición, pero lo menciono porque Israel lo ve así, se están uniendo de alguna manera como resultado de lo que ha ocurrido hasta ahora? ¿O podemos ser optimistas respecto a que todas estas fuerzas se unan para poner fin a la ocupación en Siria, poner fin a la ocupación en Líbano, poner fin a la ocupación que es la fuente principal de todo el conflicto en Asia Occidental, en Palestina? ¿Es posible que todos estos países se unan? No, no veo que ninguno de estos países de la región del Golfo Pérsico vaya a desvincularse jamás de Estados Unidos. Son aliados subordinados de Estados Unidos. La población de estos países tiene sus propias opiniones. Cuando en los medios occidentales dicen que los árabes quieren llegar a un acuerdo con Israel, se refieren a estas dictaduras, a estos gobernantes familiares que controlan el gobierno con ayuda occidental. En Qatar, si alguien critica al gobernante, esa persona tiene problemas. En los Emiratos, esa persona también tiene problemas. Quiero decir, en Irán, como usted sabe mejor que yo, se puede ir. Y la gente, ya sabe, recuerdo que antes de la guerra, algunas personas decían que esa gente escuchaba esos medios en lengua persa de Occidente, financiados por el Mossad, los saudíes, los estadounidenses, los británicos y los franceses. Ya sabe, BBC Persian o Iran International o todos esos otros medios. Y Telegram, los distintos canales de Telegram y todas esas páginas web y todos esos ejércitos en línea, como en Albania, donde tienen a unas 3.000 o 4.000 personas trabajando 24 horas al día para producir material en Facebook, Instagram, Twitter, y cada una de ellas tiene decenas de cuentas. Así que estos iraníes les gustaría, recuerdo que decían, ya sabes, se ha ido del país. O está, ya sabes. Los guardias se han ido. Han enviado a sus familias a Moscú. Las han enviado a Venezuela, antes de Venezuela. Y ya sabes, mirabas a esta gente y decías, quiero decir, esta gente está loca. Pero podían decir lo que quisieran. Te subías a un taxi, estabas en el campus, veías a gente diciendo locuras. No puedes hablar así en estos países. No puedes decir cosas sensatas en estos países. Esta gente está loca. No puedes hacer críticas razonables. Así que estos regímenes están en el poder porque Estados Unidos y Occidente los mantienen en el poder por la riqueza del petróleo y el gas, y por Israel y por todas estas otras cuestiones. No, no les veo enfrentándose a Estados Unidos. Si lo hicieran, Irán lo acogería con satisfacción. El eje de la resistencia lo acogería con satisfacción. Puede que en algún momento, por desesperación, intenten cambiar de postura, pero no veo que eso vaya a ocurrir, no. Pero gran parte de lo que vemos hoy, de lo que los israelíes intentan decir sobre este eje suní, es por supuesto absurdo. El eje de la resistencia está para ayudar al pueblo palestino que es suní, así que no es un eje chií. Eso es absurdo ante todo. Los únicos que les han estado apoyando. Pero ahora, el régimen israelí está cada vez más desesperado y sus acciones no benefician al régimen.
quiere, ya sabe, crear el gran Israel. Los locos quiero decir, los sionistas más locos, quieren crear un gran Israel. Y al mismo tiempo, gente como Netanyahu necesita una crisis tras otra para mantenerse en el poder. in order to maintain power. And his opponents are going to use the same sort of rhetoric to get him out. Y sus adversarios van a utilizar el mismo tipo de retórica para sacarlo del poder. Así que no es un pueblo cuerdo, es un régimen demente, con una población demente. Y por tanto, sus acciones contra Siria, contra Turquía y contra otros no benefician al régimen israelí. De hecho, podrían acercar posiblemente a Turquía al eje de la resistencia. Eso es posible. En el caso de Siria, podría empujar al país, no necesariamente a los dirigentes actuales, pero sí al país, de vuelta hacia el eje de la resistencia. Pero los países que están ayudando a Estados Unidos en guerra contra Irán, El problema, que por cierto mencionó Tom Barrack, el embajador de Estados Unidos en Turquía, la región y Siria, dijo que Turquía, antes de que continúe, recuerda quién es Tom Barrack, ¿verdad? es el tipo que aparece en los archivos de Epstein. Y Epstein le manda un correo electrónico diciendo, manda una foto de ¿qué era? Su nieta o algo así, los niños o algo así. Algo realmente perturbador. En fin, perdón por eso. Anyway, sorry about that. Dijo que Turquía ha afirmado abiertamente que no tiene una postura agresiva ni ofensiva hacia Israel. No quiere involucrarse en operaciones militares o cinéticas. Quiere una Siria soberana e independiente. Pero ya sabe, creo que esas dos cosas no encajan desde el punto de vista de Israel. Ya no existe una Siria soberana. Han destruido todo en Siria. Están ocupando Siria, en la parte sur del país. Y al final, cree que se trata de algún tipo de... En mi opinión, no hay ninguna solución a la vista en Siria. Por un lado, dijo que Turquía no quiere escalar ni responder militarmente, e Israel les está atacando en la parte norte de Siria. Por otro lado, quieren una Siria soberana e independiente. Pero esas dos cosas ya no encajan. ¿Cómo se explica esto? ¿Hasta qué punto es crítica esta situación? Bueno, ya sabe, esta es una de las cosas interesantes. Decían, quiero decir, desde el dinero saudí, emiratí y catarí, y desde los medios occidentales, que Siria era un país satélite de Irán, y que Irán apoyaba al régimen de Assad, porque era alawí. En primer lugar, los alawíes, quiero decir, el régimen alawí de Siria, como ellos lo llamarían, no tenía precisamente una visión muy positiva de los chiíes, digámoslo así, al menos dentro de la jerarquía. Y su propia esposa es suní, y la mayoría de los líderes empresariales del país son suníes, y hay muchos cristianos y otros grupos. Pero a Irán no le importaba si Assad era alawí, suní, chií, cristiano o lo que fuera. Irán quería poder ayudar a sus aliados en la región, y Siria ayudaba. ¿Tenía Irán, antes de 2013, influencia dentro de Siria? Claro que no. Los sirios no. Ya sabe, los iraníes. El Estado sirio era muy prudente con Irán. Siria tenía vínculos más estrechos con Turquía que con Irán. Tenía vínculos más estrechos con los Emiratos y con Arabia Saudí que con Irán y con Qatar. Los príncipes cataríes se construían palacios en Siria. Erdogan y su esposa se iban de vacaciones con Assad y su esposa. Nunca tuvieron ese tipo de relación con Irán. Nunca tuvieron con Irán el tipo de relación comercial que tenían con esos países. El entendimiento entre Irán y Siria giraba en torno a la resistencia, e incluso ahí había diferencias marcadas. Siria acogía a Hamas. Siria acogía a la Yihad Islámica Palestina. Por entonces, asistía y ayudaba a Hezbollah. Pero en algunos casos, Irán y Siria estaban enfrentados por la situación en el Líbano. Hablo de antes de 2011. Así que el apoyo de Irán a Siria se debía a Palestina y al imperio. Y después de esta guerra sucia que Obama inició contra Siria, Irán apoyó al gobierno sirio porque era el objetivo del imperio. Y Erdogan y otros, otra vez, me vas a meter en problemas, hicieron un pacto con el diablo.
Y, para ocultar el hecho de que estaban haciendo un pacto con el diablo, intentaron convertir esto en algo sectario. Ya lo expliqué la última vez en tu programa, y corro el riesgo de aburrir a tu audiencia. Pero ¿cuál es la prueba de que para Irán esto no era sectario? Afganistán, la mejor prueba posible. ¿Quién permitió a los talibanes deshacerse de Estados Unidos? Los iraníes. No fue Pakistán. To get rid of the United States, the Iranians. It wasn't Pakistan, it wasn't anyone, it was Iran. It was General Soleimani. No fue nadie. Fue Irán. Fue el general Soleimani. ¿Quiénes se enfadaron con los iraníes por esto? Muchos chiíes, muchos tayikos de habla persa, muchos uzbecos. Decían, Irán está ayudando a estos extremistas y nos está ignorando, aunque estos extremistas nos atacarán a nosotros. Pero por supuesto, la primera generación de los talibanes y la segunda generación, la segunda era distinta de la primera, tuvieron influencia iraní. Irán influyó en parte de la evolución de la segunda generación de los talibanes, aunque seguimos teniendo enormes diferencias sobre los derechos de las mujeres, la escolarización y cosas así. Pero Irán creía que los talibanes y su victoria sobre Estados Unidos eran algo positivo. Their victory over the United States was a good thing. Why? Because the worst possible outcome for this ¿Por qué? Porque el peor resultado posible para esta región es que el imperio domine, que el imperio gobierne. Así que, tanto en Afganistán como en Siria, el objetivo de Irán era el mismo, resistir al imperio. Ya sea en América Latina, en nuestra región, en el norte de África, donde quiera que se presente el imperio, Irán está en el otro lado del campo de batalla. ¿Por qué? Porque el peor resultado posible es este imperio. Es el imperio estadounidense, y la ideología sionista domina el imperio. Así que para Irán, estas eran las prioridades. Para quienes hicieron un pacto con el diablo, esa no era la prioridad. For those who did a deal with the devil, that was not the priority. And now they're facing the consequences. Y ahora están afrontando las consecuencias. Siguen transportando petróleo, siguen teniendo una política. Quiero decir, al comienzo de Gaza, el presidente Raisi, en aquella conferencia islámica que se celebró en Arabia Saudí, intentó convencer a los países de que rompieran relaciones con el régimen israelí. Y esos países, no quiero mencionar el país, pero el líder de uno de ellos dijo, si todos los demás aceptan romper relaciones, nosotros también lo haremos. Eso significaba, no vamos a hacerlo. Así que, en el punto álgido del genocidio, él, en Riad, el presidente iraní, estaba intentando convencer a todos esos países de que rompieran por completo sus relaciones con el régimen israelí. Quiero decir, esos 50 o 60 países, ya sabe, la mitad de ellos tiene algún tipo de relación. Los que están cerca del régimen israelí, geográficamente hablando, y los que mantienen las relaciones económicas y políticas más importantes con él, habrían tenido un enorme impacto si hubieran roto relaciones. Se negaron. Así que hicieron un pacto con el diablo. Se negaron a enfrentarse al régimen israelí para debilitarlo rompiendo relaciones. Bueno, ahora se ha convertido en un problema creciente para ellos. Pero en cualquier caso, Irán apoyará a Turquía, sin ninguna duda. Si hay guerra, Irán entrará en guerra. Irán no va a permitir que el régimen israelí le haga cualquier cosa a Turquía y se vaya de rositas. Creo que antes de terminar, profesor Marandi, considera que la situación actual es que Estados Unidos ha decidido, en lugar de continuar con esa política de acción y reacción y de presionar a la economía iraní, ¿ve alguna posibilidad de que Estados Unidos vuelva a la guerra? ¿O quizá Israel? ¿O Irán? Or Iran. Sí, es una posibilidad, pero no crean que son los únicos que tienen opciones. Si los estadounidenses intentan estrangular a Irán, Irán hará lo que necesite, hará todo lo que haya que hacer para derrotar a Estados Unidos. Y como he dicho, creo que es la tercera vez que lo digo. No hay alto el fuego, no estamos en un alto el fuego. Y toda la coalición que estuvo y está con Estados Unidos y que sigue acogiendo al ejército estadounidense, ahora mismo en Qatar hay aviones estadounidenses de repostaje y otros recursos desplegados allí. Y lo mismo ocurre en esos otros países. Así que no hay alto el fuego,
e Irán hará lo que sea necesario para derrotar a Estados Unidos, como dijo una vez Malcolm X, por todos los medios necesarios. Esa es la cuestión en este momento. The march on Malcolm X. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Thank you. Gracias, Nima. Siempre es un gran placer. Gracias. Thank you.